Tema 7. La acción autoevangelizadora de la Iglesia. La acción eclesial, ad intra, se estudia en las partes tercera y cuarta de este libro. Ambas vienen introducidas por este tema, que explica en qué consiste esta acción autoevangelizadora de la Iglesia. Siguen 3 temas que abordan los 3 ámbitos o funciones de la acción, hacia el interior, de la Iglesia, el anuncio de la palabra, la dinámica de la celebración a la vida, y el servicio de la caridad. El tema comienza con un breve panorama histórico de la actividad, ad intra, de la Iglesia. Luego veremos la organización de la Iglesia local. Finalmente, la necesidad de una constante autoevangelización como condición para la misión. 1. Panorama histórico. No es fácil hacer una historia de la autoevangelización de la Iglesia, esto es, de la actividad dirigida al crecimiento y maduración de la fe. Suele presentarse como una historia del desarrollo de la institución eclesiástica y de la jerarquía, bien a nivel local estructuras diocesanas o a nivel nacional o universal las relaciones entre Iglesia y Estado. Los ausentes en esta historia suelen ser los fieles laicos, excepto en su papel de gobernantes o personas relevantes en la sociedad. Eso obedece a que la actividad eclesial se entiende según la idea e imágenes que se tenga en cada momento de la naturaleza de la Iglesia y su misión. Aquí partimos de la actividad, ad intra, o autoevangelización de la Iglesia tal como hoy la concebimos, toda ella sujeto de la misión. En esta breve reseña histórica conviene distinguir las expresiones de la fe en cuanto respuesta a la palabra de Dios, el magisterio, la reflexión teológica, la enseñanza de la doctrina, etc., las expresiones de la liturgia, sobre todo la celebración de los sacramentos, las expresiones del servicio cristiano, organización, instituciones, movimientos, y la relación con la sociedad, sin olvidar la ordenación de las realidades terrenas por los laicos, cf. LG 31. Como veremos, en cada época se da mayor o menor importancia a determinados aspectos de esas expresiones. 1.1. Los primeros siglos. Los hechos de los apóstoles reflejan el dinamismo de la comunidad cristiana en torno a la doctrina, el culto y la coherencia cristiana de la caridad, cf. HCH 2,42 SS, 432 SS, 6, LSS. Los escritos paulinos destacan la idea del cuerpo, que siglos después será calificado de místico, si bien este adjetivo es posterior. Cristo es la cabeza de la Iglesia, y la Iglesia es su cuerpo, su plenitud, pleroma. Hay 2 datos testimoniados por la historia primitiva, que han recuperado vigencia después del Concilio Vaticano II: el sentido de la Iglesia local y la participación de los fieles en la vida y misión de la Iglesia. Suele subrayarse la participación de todos los cristianos en tareas comunitarias, catequesis, celebraciones litúrgicas, participación en las elecciones episcopales, administración de bienes, etc. Igualmente importante era la tarea de los laicos en su ambiente, sus trabajos y sus familias, en la sociedad y la cultura, y en la evangelización del Imperio Romano. Pronto podrán identificarse las acciones eclesiales principales que posteriormente hemos sistematizado en los 3 ministerios u oficios de la Iglesia, de la palabra, diversificado en el querigma, la catequesis y la predicación, del culto y la liturgia, asamblea eucarística dominical y celebraciones sacramentales, y el gobierno de la Iglesia, junto con el servicio de la caridad, colectas, servicio a las mesas con la elección de los 7 diáconos, limosna y acogida de los menesterosos. 1.2. La edad patrística. Tras las persecuciones y la clandestinidad, con el edicto de Constantino del año 313, la Iglesia pasa a ser religión reconocida, hasta convertirse en religión oficial del imperio. A partir de entonces se produce la conversión multitudinaria al cristianismo. Ante estas nuevas circunstancias, la acción de la Iglesia se centra en los que llamamos 3 oficios o muñera: la transmisión de la fe, con la exposición de la doctrina, la formulación de los símbolos de fe, la centralidad y el florecimiento de la iniciación cristiana, del catecumenado y de las escuelas catequéticas. Se desarrolla la liturgia. Se organiza la atención pastoral y misionera. Entre los padres de la Iglesia, la imagen principal referente para la acción eclesial, tanto en Oriente como en Occidente, es la de la Iglesia madre y esposa, que genera hijos mediante la palabra y los sacramentos, mediadora de la verdad y la vida. Esta acción maternal de la Iglesia no es solo efecto de la acción jerárquica, sino también del conjunto de los fieles cristianos. Para San Ambrosio y San Agustín, la Iglesia madre es la entera,
Asamblea de los Santos, los cristianos. La actividad eclesial articula equilibradamente los diversos aspectos de la Iglesia, jerarquía y fieles, catolicidad universal y local, primado y episcopado, fe, sacramentos y vida cristiana, como se refleja en los escritos de los padres. 1.3. La Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, y durante el sistema feudal, la Iglesia lleva a cabo una notable obra de civilización y de cristianización. El misterio de comunión que es la Iglesia, expresado en las imágenes de cuerpo y madre esposa de Cristo, cede ante el desarrollo de la Iglesia como institución, que domina como sociedad organizadora de la cristiandad. El desarrollo del derecho canónico apuntala su independencia y superioridad sobre la sociedad política. El Papa detenta la potestad suprema espiritual, a la que debe someterse el poder de los príncipes temporales. Esta llamada eclesiología de la potestas en su unilateralidad no podía mantener el sentido íntegro del misterio de la Iglesia. Mermó el sentido de la comunidad cristiana, donde los fieles pasan a ser súbditos, tanto de la jerarquía como de los príncipes temporales. Se oscureció la misión del laicado con una creciente clericalización de la Iglesia. Perdió importancia el papel de las iglesias locales y de sus obispos, que eran vistos como vicarios del Papa. Los fieles se alejaron de la liturgia y tendieron a refugiarse en devociones particulares. Por lo que respecta al ejercicio de los oficios o muñera, el querigma perdió importancia, decayeron la predicación catequética y la homilética por falta de preparación del clero. Desapareció el catecumenado, y la transmisión de la fe se confinó a la familia. En cuanto a la liturgia, la situación propició el individualismo religioso. Las diócesis y parroquias acentuaron los aspectos administrativos. Los concilios ordenan la disciplina del clero, del pueblo y de los sacramentos. Al mismo tiempo surge el período de oro de la teología y la filosofía del S. 13, con las grandes figuras de la escolástica, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Dans Scoto. Es la época de las universidades y de las órdenes mendicantes, como los dominicos y franciscanos, que se ocuparán de la predicación de la fe y también de la misión ad gentes. 1.4. El Concilio de Trento. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, además de su doctrina dogmática, puso las bases para la renovación de la Iglesia a la que se aspiraba desde hacía tiempo. No pudo evitar la ruptura del protestantismo, pero avanzó en la reforma de la Iglesia, sobre todo del clero, obispos, párrocos, y de su preparación, creación de los seminarios, y su predicación, con una mejora de la cura animarum, cuidado de las almas, de los fieles. Los decretos sobre la reforma de la Iglesia hacen de Trento un gran concilio pastoral. Fomentó la caquesis, impulsada por el catecismo, ad parochos, o catecismo romano, promulgado por San Pío V, 1566. Puso orden y codificación en los libros litúrgicos, el rito romano se estableció en el occidente cristiano. Mejoró la predicación y las misiones populares, florecieron las órdenes religiosas, la enseñanza y la formación de la juventud. Se acrecentó la piedad popular especialmente en torno a los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia. Hubo un renacimiento de la parroquia, gracias a las disposiciones disciplinares. 1.5. El período postridentino. No obstante, la teología y la praxis posterior a Trento adoleció de unilateralidad a causa de la polémica antiprotestante. La teología católica subrayaba los aspectos institucionales y visibles de la Iglesia ante las pretensiones espiritualistas protestantes, y su negación de la misa y del sacerdocio ministerial. En los sacramentos se destacaba su eficacia objetiva, minusvalorando la fe personal, y la función del ministerio jerárquico. La acentuación de los elementos jurídico-institucionales sobre los teológicos no cambió con el Concilio Vaticano I. Este concilio se centró en la potestad del peñemado papal, para contrarrestar el galicanismo, el jansenismo o el regalismo político. Hasta vísperas del Vaticano II la Iglesia se considera como institución salvífica, pero entendida como sociedad perfecta, en analogía con el Estado, y caracterizada fuertemente por su aspecto jerárquico. La cura animarum ofrecía sin duda frutos innegables. Pero al mismo tiempo se oscureció el misterio de fe, que es la Iglesia. Esto tuvo consecuencias en el modo de entender y realizar las actividades eclesiales. Si por una parte se reforzó el principio jerárquico, por otra parte se acrecentó el clericalismo.
La Iglesia parecía responsabilidad casi exclusiva de los clérigos, mientras que el resto de los fieles tenían un papel pasivo, sin responsabilidad en la misión, con la consiguiente minusvaloración de la comunidad como tal en la vida del creyente. La pertenencia a la Iglesia se identificó con la recepción frecuente de los sacramentos, lo cual es verdadero, pero se tendió a verlos como actos de piedad, privados, sin captar su dimensión eclesial. El énfasis sobre la validez objetiva de los sacramentos no iba acompañado de su integración personal como acontecimientos de fe. Faltaba también articular la relación de la Iglesia con el mundo, que tendían a verse en contraposición dialéctica y negativa. Esto originaba un doble movimiento que se alimentaba mutuamente, el desentenderse de las realidades terrenas por parte de los fieles laicos junto con una sacralización del mundo, eclesiástico, de tipo clerical. 1.6. El siglo XX y nuestro tiempo. Durante el siglo XX varios movimientos católicos de renovación provocaron una nueva reflexión teológica que preparó la renovación del Concilio Vaticano II. En la época anterior al concilio también destacan dos textos magisteriales renovadores, las encíclicas de Pío XII, Mystici Corporis, 1943, sobre la Iglesia, y Mediator Dei, 1947, sobre la liturgia. El Concilio Vaticano II dio especial relieve a la noción de la Iglesia como pueblo de Dios, noción recuperada por el movimiento ecuménico y litúrgico, por los estudios bíblicos y patrísticos, y por la nueva comprensión del laicado. Con la Constitución Pastoral Gaudium et Spes el concilio puso las bases para una comprensión de las relaciones Iglesia-mundo en una perspectiva también presente en los demás textos conciliares, que concretan esa relación según vocaciones y ámbitos como las misiones, ad gentes, el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, las religiones no cristianas, Nostra Aetate, la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, la educación, Gravissimum Educationis, y los medios de comunicación, Inter Mirifica. B. El concilio revertió la visión pasiva de todos los fieles, y activó su papel en la Iglesia y en el mundo, como partícipes de la misión del pueblo de Dios, e impulsó el apostolado de los laicos, Apostolicam Actuositatem. Posteriormente, la exhortación Christi Fideles Laici, 1988, prolongó lo que el concilio había establecido, que el modo propio de la misión de los fieles laicos es la transformación de la realidad secular, desde dentro, de ella misma, que la situación secular de los laicos no es un mero marco sociológico extrínseco a su vocación cristiana, sino que determina su posición teológica en la Iglesia como laicos. Estas precisiones han dado lugar a una mayor valoración del apostolado de los fieles laicos, individual y asociado, también en los denominados movimientos eclesiales. C. Entre los documentos eclesiales que se sitúan en la línea del Concilio Vaticano II pueden citarse las encíclicas Ecclesiam Suam, 1964, y Redemptoris Missio, 1990, además de otras que se ocupan de la moral y de la doctrina social de la Iglesia. D. Junto con los textos de los dicasteuos de la Curia Romana, congregaciones, consejos, etc., las asambleas del Sínodo de los Obispos a partir de 1967 dieron ocasión a la redacción de algunos documentos especialmente relevantes para la misión como las exhortaciones Evangelii Nuntiandi, 1975, de Pablo VI, Catechesis Tradendae, 1979, y Familiaris Consortio, 1981, de San Juan Pablo II, aquellas otras que tratan de las vocaciones en la Iglesia, pastores, laicos y consagrados, y las que son fruto de los sínodos de episcopados continentales. En su conjunto el pontificado de San Juan Pablo II subrayó la dimensión antropológica de la evangelización. En el pontificado de Benedicto XVI, además de sus encíclicas, tienen especial interés pastoral las exhortaciones Sacramentum Caritatis sobre la Eucaristía, 2007, y Verbum Domini sobre la Palabra de Dios, 2010. El Papa alemán señaló la centralidad de Jesucristo en el anuncio de la fe. Entre los documentos del Papa Francisco destacan sus encíclicas Lumen Fidei, 2013, y Laudato Si, 2015, junto con las exhortaciones Evangelii Gaudium, 2013, y Amoris Laetitia, 2015. Su pontificado subraya la misericordia como signo específico de la encamación, y su lugar eminente en la evangelización. G. En orden a la aplicación del Concilio Vaticano II y con amplias repercusiones en la vida eclesial, deben señalarse importantes procesos que han tenido lugar en estos años, como han sido la reforma litúrgica,
la codificación canónica de 1983, y la reforma de la Curia Romana. Como criterios guía para la reforma de la Curia Romana, que análogamente sirven también para la renovación general de la Iglesia, el Papa Francisco ha señalado los siguientes: conversión personal y pastoral, cristocentrismo, misionariedad, funcionalidad, modernidad, sobriedad, subsidiariedad, sinodalidad, profesionalidad, cf. Discurso a la Curia Romana, 22 de diciembre de 2016. 2. La Iglesia local y su organización. El Concilio Vaticano II describe la Iglesia particular o local en estos términos. La diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de forma que, unida a su pastor y reunida en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia particular, en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica, Christus Dominus, N11. En esa descripción se mencionan los elementos teológicos de la Iglesia local: 1. La porción del pueblo de Dios, que son todos los fieles; 2. Los pastores a su servicio, y particularmente, el obispo que apacienta, munus gubemandi, la Iglesia congregada mediante la predicación del Evangelio, munus propeticum, y la Eucaristía, munus sanctificandi. De ese modo se resumen los tria muñera del obispo: enseñar, santificar, celebrar los sacramentos, promover la santidad, impulsar las vocaciones, apacentar los fieles, como padre y pastor, que abarca también el ecumenismo, y el diálogo con los no creyentes. El presbiterio local, es decir, los sacerdotes presididos por el obispo, y diversificados según sus dedicaciones pastorales. Los diáconos, colaboradores del obispo al servicio, diaconía, de la palabra, de la liturgia y especialmente de la caridad. Las principales estructuras de la Iglesia local son: la parroquia, el sínodo y los consejos diocesanos y parroquiales, la curia y los organismos de servicios, vicarías, delegaciones, instituciones educativas y asistenciales, casas de ejercicios, etc., las comunidades religiosas, las asociaciones de fieles y movimientos eclesiales, etc. 2.1. La parroquia. La parroquia es la comunidad local general, es el signo ordinario de la Iglesia y su misión, más que una mera estructura organizativa. Habitualmente se asocian las parroquias en unidades mayores, decanatos, arciprestazgos, etc. Algunas situaciones actuales, como la movilidad poblacional, la escasez de sacerdotes y la secularización, han propiciado una renovación y flexibilización de la parroquia. La parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Christi Fideles Laicis, 26, cf. Eje 28 y 29. Otras estructuras eclesiales son complementarias de la parroquia, como las asociaciones y movimientos eclesiales, y los institutos religiosos. 2.2. Sínodos y consejos. Tanto las parroquias como las diócesis cuentan con organismos de participación y corresponsabilidad de pastores y fieles, regulados por el derecho canónico. Los más relevantes son los consejos pastorales y económicos de las parroquias, el consejo pastoral de la diócesis, y el sínodo diocesano. A su vez, el ministerio episcopal se auxilia del vicario general y de la curia diocesana y sus delegaciones, y de varios consejos: consejo episcopal, colegio de consultores, consejo para asuntos económicos y, sobre todo, del consejo presbiteral. 2.3. Comunidades religiosas, asociaciones de fieles y movimientos eclesiales. En el seno de la comunión de cada iglesia local se manifiesta la diversidad de vocaciones de los fieles, con sus grupos, instituciones y actividades. A. Comunidades de vida consagrada. La Iglesia tiene en gran estima la vida consagrada y su contribución histórica y actual a la misión. Sin ella la Iglesia quedaría debilitada espiritualmente. Por su carácter supradiocesano, las comunidades religiosas facilitan la comunión entre las iglesias, la misión ad gentes y la inculturación del Evangelio. El obispo respeta su autonomía interna para preservar su patrimonio espiritual y apostólico,
tienen un lugar en la pastoral diocesana de acuerdo con sus específicos carismas, especialmente las comunidades de derecho diocesano. B. Asociaciones y movimientos eclesiales, que están formadas mayoritariamente por laicos. Tienen importancia por varios motivos, manifiestan la rica diversidad de los dones del Espíritu Santo, carismas, y son cauces para el apostolado laical, facilitan la vivencia de la fe y el testimonio, siguiendo con frecuencia el carisma de un fundador, muestran el carácter convincente de la experiencia cristiana, son adecuados a los tiempos actuales, por su flexibilidad, y porque fomentan la relación con y entre las familias y otras comunidades sociales intermedias. Su condición de eficacia depende de su integración en la Iglesia local, lo que normalmente se realiza a través de la coordinación con las estructuras diocesanas y parroquiales, cf. Carta de la COM. Para la doctrina de la fe, Juvenestit Ecclesia, 2016. Las comunidades eclesiales de base, CEB, son una experiencia que ha florecido especialmente en América Latina, cf. Documento de Aparecida, 178179. Su eficacia misionera presupone una clara identidad cristiana y su fidelidad a la Iglesia. 2.4. Estructuras de servicio. Los cambios en las formas de vida, las migraciones y movilidad actual, y otros factores sociales o culturales, han provocado que los espacios humanos ya no están delimitados solamente por el territorio, sino también por circunstancias comunes a diversos grupos. La Iglesia tiene en cuenta estas circunstancias. Así, por EJ, en el ámbito de las iglesias locales, existe la pastoral categoría, parroquias personales o rituales, capellanías de colegios, de hospitales, en cárceles, etc. En ocasiones, tales necesidades son comunes a un grupo de iglesias locales, y en esos casos se erigen instituciones transdiocesanas como son, por EJ, la Misión de Francia, o los ordinariatos militares para la atención de los católicos que se encuentran en las condiciones peculiares de la profesión militar, o también las prelaturas personales para la realización de tareas pastorales peculiares a favor de distintos grupos sociales en determinadas religiones o naciones, o incluso en todo el mundo, cf. Decreto Presbyterorum Ordinis, N10. Se trata en estos casos de estructuras jurisdiccionales de la organización pastoral al servicio de las iglesias locales. 3. La Iglesia, comunidad, semper evangelizanda. La Iglesia como comunidad ha de evangelizarse de manera permanente. Es una consecuencia de la fidelidad dinámica y creativa a la misión, lo que implica la conversión permanente, la renovación de actitudes, la rectificación de las deficiencias. Como la evangelización en general, esta constante, autoevangelización, de la Iglesia necesita del discernimiento de la organización y actividad de la Iglesia local, lo que supone una cierta programación a nivel local, a corto, medio y largo plazo. Todo ello, es el resultado del indispensable discernimiento que implica un proceso histórico, plazo de tiempo y de etapas, verificación, correcciones, pruebas, aprobaciones ad experimentum. En estos casos, por lo tanto, no se trata de indecisión sino de flexibilidad necesaria para lograr una verdadera reforma. Papa Francisco, Discurso a la Curia Romana, 22 de diciembre de 2016. Como vimos en el tema 1, el discernimiento se realiza sobre todo por medio de la oración, la reflexión y el diálogo, y, como norma general, debe contar con las personas implicadas, estableciendo el modo en que participen del discernimiento. El discernimiento debe ir precedido y acompañado por un análisis de los diversos ámbitos, llevado a cabo desde la perspectiva de la fe y del sentir con la Iglesia, implica una valoración en el horizonte de la evangelización, finalmente requiere la correspondiente decisión, incluso la de no actuar, y un proyecto con objetivos concretos y la previsión de una verificación. Los proyectos habrán de considerar las personas, los medios y los métodos de evaluación. Esos proyectos han de reflejar las prioridades, sin olvidar la oración y el primado de la gracia, las acciones que se proponen y sus motivos, tendrán en cuenta el conjunto de las diversas tareas, su complementariedad y el modo de colaborar los fieles según sus carismas. En este punto habrá que considerar también la complementariedad de mujeres y varones, habrá que superar el conformismo y las rutinas, sin caer en el error de que el activismo todo lo resuelve, sobre todo se trata de buscar el crecimiento espiritual de las personas, santidad, y la atención a los necesitados. La Carta Apostólica de Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte,
2001, ofrece indicaciones para los proyectos evangelizadores. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 2013, contiene también un amplio proyecto misionero. El Papa Francisco señala las actitudes y las tentaciones del discernimiento eclesial, exhorta a la conversión pastoral o misionera y a evitar la mundanización espiritual.